vamos a ver en el monitoreo electrónico fetal? Vamos a ver varias características de la frecuencia cardíaca fetal. Las características más importantes son la taquicardia, la bradicardia, la variabilidad y las variaciones temporales, que son aceleraciones y desaceleraciones. Veamos la taquicardia. La taquicardia, normalmente hemos visto que la frecuencia cardíaca fetal está entre 120 y 160. Pues la taquicardia es el incremento de la frecuencia cardíaca fetal por encima de 160 latidos por minuto, ¿no? La frecuencia cardíaca fetal, como hemos visto, es modulada por el cerebro a través de la función vagal. O sea, el vago se encarga de disminuir la frecuencia cardíaca fetal. Es por eso que las drogas vagolíticas incrementan la frecuencia cardíaca fetal. ¿Y cuáles son las causas maternas de taquicardia fetal? En primer lugar tenemos la fiebre materna. Cada grado de temperatura materno incrementa en 10 latidos por minuto la frecuencia cardíaca fetal. Obviamente, como hemos mencionado, las drogas vagolíticas, ¿no? La atropina, por ejemplo, los beta-simpático-miméticos como la ritodrina, el salbutamol, etc. Y otras causas menos frecuentes son el hipertiroidismo, la anemia materna, obviamente, el fracaso cardíaco y las taquiarritmias. Las causas fetales de taquicardia es la hipoxia cuando es grave y es persistente. Otras causas, vemos que si hay contracciones, cuando el útero está en contracción y hay taquicardia, pues esta no es la primera respuesta fisiológica a la hipoxia. Es decir, si tenemos un útero con contracciones y hay taquicardia, no podemos pensar que es por hipoxia. El trabajo de parto sin desaceleraciones o sin deceleraciones rara vez es causa de hipoxia. Entonces ya vemos que hay que saber interpretar la taquicardia. El otro extremo es la bradicardia. La bradicardia fetal es la caída de la frecuencia cardíaca fetal por debajo de 120 latidos por minuto. Generalmente la bradicardia es inocua, es decir, que el feto está acostumbrado a la bradicardia y la maneja cuando es bradicárdico desde el comienzo. Pero si es una deceleración que dura entre 1 minuto a 1 minuto y medio, esto no hay que confundirlo con bradicardia. Esto definitivamente es una deceleración que puede causar hipoxia, porque las bradicardias fetales auténticas, que van entre 90 a 120 latidos por minuto, generalmente son normales. ¿Y cuáles son las causas de bradicardia? Al contrario de la taquicardia, la hipotermia materna, ¿no? Pacientes que están en temperaturas mínimas, y especialmente aquellas pacientes que están recibiendo sulfato de magnesio. El sulfato de magnesio es un vasodilatador que va a bajar la presión arterial va a producir vasodilatación, baja de presión arterial y bradicardia fetal. Frecuencias cardíacas fetales de 80 latidos por minuto con variabilidad reducida, eso vamos a observar en el caso de pacientes portadoras de lupus eritematoso, anomalías cardíacas congénitas o cualquier otra causa idiopática. ¿Por qué? Porque producen bloqueo cardíaco completo por anticuerpos asociados a estas patologías, especialmente lupus y anticuerpos antifosfolípidos. Muy bien. Ahora veamos la variabilidad. ¿Qué es la variabilidad? La variabilidad es la diferencia de frecuencia de latido a latido entre por encima la línea que fluctúa por encima y por debajo de la variabilidad. Es muy importante, la variabilidad nos manifiesta un reflejo normal de la neuromodulación y también el sistema nervioso central. Si nosotros tenemos una variabilidad normal, significa que este sistema nervioso central está intacto, activo, y también nos hemos relacionado con la entonces, como hemos mencionado anteriormente, el vago tiene el papel dominante
en la regulación de tenemos un feto alerta electivo, lo más probable es que la variabilidad bien. pero Cuando tenemos un feto que está alerta electivo, lo más probable es que la variabilidad sea más. pero si tenemos Un feto está gestado por cualquier causa, la variabilidad es muy reducida, pero si la hipoxia es severa, la hipertensión del sistema nervioso central prácticamente ya no existe la posibilidad. Es una tema muy grave, sería objeto de esa detectada que si lo interpretamos correctamente. la variabilidad entonces es uno de los parámetros más útiles para determinar la actividad del hipoxia fetal y es cada ¿cuáles son las causas potenciales de la formación de la variabilidad? En primer lugar, la depresión y la hipoxia fetal cuando está durmiendo, la variabilidad es el mejor indicador de los medicamentos tales como anomalías fetales o anomalías del sistema nervioso central, infecciones maternas, dolores fetales, bloqueo cardíaco fetal, etc. Ciclos de sueño normal, ojo, cuando está durmiendo es probable que tenga la variabilidad muy disminuida. Medicamentos como narcóticos, químicos, etcétera, también pueden afectar la variabilidad. Ahora veamos los cambios periódicos de la frecuencia cardíaca fetal. Ahí tenemos las deceleraciones, las aceleraciones, que también se denominan cambios transitorios, ¿no? Veamos las aceleraciones. Son cambios periódicos de la frecuencia cardíaca fetal por encima de la basal, ¿no? Por encima de 160 latidos por minuto. Son cambios periódicos porque duran 15 segundos y la aceleración es un poco más de 15 latidos por minuto. La mayoría de estas aceleraciones son respuesta a los movimientos fetales. Cada vez que el bebé se mueve, tiene que haber aceleraciones. Cuando tenemos un feto dormido, obviamente no hay movimientos y tampoco vamos a tener aceleraciones. Y tenemos que saber cómo diferenciar esta situación en el bebé. Si tenemos ausencia de aceleraciones en un monitoreo, por ejemplo, que tiene variabilidad muy reducida o nula, debemos pensar que hay un grado de hipoxia. Muy bien. Seguimos con los cambios periódicos y ahora vamos a ver las deceleraciones. Las deceleraciones pueden ser precoces, tardías, variables y prolongadas. ¿De qué depende? Depende de su relación que tengan con el momento de aparición, con la relación con las contracciones uterinas o dinámica uterina, con su duración y la forma, la morfología de la deceleración. Y se clasifican en 4 tipos: los DIPS 1 o deceleraciones tempranas, DIPS 2 o deceleraciones tardías, DIPS 3 umbilicales o deceleraciones variables y deceleraciones prolongadas. Veamos ahora la deceleración temprana precoz o DIPS 1. Estas deceleraciones definitivamente no son patológicas, son deceleraciones normales, tienen un decalage corto, o sea, una caída de la frecuencia cardíaca fetal corta, y generalmente el AJME de la contracción coincide con el descenso máximo de la frecuencia cardíaca fetal. Su morfología es en forma de U y no duran mucho tiempo, ¿no? Generalmente, ¿por qué ocurren estas deceleraciones? Son una estimulación del nervio vago, o sea, acá no hay hipoxia, es un reflejo neuromodulador del vago. ¿Por qué ocurre? Por compresión de la cabeza fetal, especialmente cuando la cabeza está descendiendo y ha llegado a la dilatación a 5 centímetros. Entonces el cuello que comprime la cabecita y despierta este reflejo vagal. Entonces, como repito, es una variación normal, con un pH normal, aunque en algunos casos puede estar asociada a oligoamnios. ¿Por qué? Porque si hay contracciones y no tenemos líquido amniótico, la cabecita fetal puede ser comprimida contra las paredes uterinas y despertar este reflejo vagal. Muy bien.